Si de tradición gastronómica se trata, una de las variedades que ha deleitado el sabor costeño son los kibbe. Para empezar, diremos que es el plato más emblemático de la cocina libanesa. El término kibbe proviene del árabe kubat, que significa bola. La migración de libaneses por todo el mundo hace que este plato sea universal, pero en los diferentes países tiene su particularidad según los ingredientes disponibles. El original se prepara con carne de cordero y trigo. Esta receta llegó a nuestro país de la mano de los inmigrantes libaneses, sirios y palestinos que se asentaron en nuestro territorio a finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX. ¿Quiénes fueron los fundadores y dónde vivían? El fundador de esto era el mono Guillermina, el cual todo el mundo lo conocía. Vivía en el barrio San Francisco, en la carrera 26. ¿Cómo aprendió a hacerlo? Digamos que el señor Mono, como normalmente le decían, el Mono Guillermina, como todos los corozaleros lo conocen. Los más allegados empezamos a llegar a su casa, éramos vecinos de este señor, pasábamos ahí, ayudábamos en el proceso cuando niños y nos dimos cuenta cuáles eran las pautas a seguir para la elaboración de esto. ¿Y a qué lugares ha sido expandido? El kibbe hoy en día, si vamos con todo el territorio colombiano, lo vas a conseguir en cualquier punto que te metas. En diferentes formas lo vas a conseguir. Aquí en la costa manejamos esta forma, digamos, elíptica. De pronto en Barranquilla vas a conseguir los redondos y en sí Montería. Ya en San Marcos lo vas a conseguir igual. ¿Cómo fue la fama de los kibbes cuando se empezaron a hacer? Estos kibbes más o menos cuando empezaron fueron llevados directamente a las corralejas. Si te vas directamente a las corralejas de toros vas a encontrar varios vendedores en los parcos, en el cual es, digamos, el aperitivo más común que vas a encontrar en ese punto. Los inmigrantes árabes que llegaron a la costa caribe solo trajeron sus recuerdos y sazón, y tuvieron que adaptarse a los ingredientes locales. En nuestro territorio colombiano, esta receta es variable, puesto que se le agrega ingredientes propios de cada una de las regiones donde este bocado se ingiere. ¿Cómo vino el kibbe a Corozal? Bueno, los kibbes aquí a Corozal, Sucre, llegaron... Eso es una comida árabe, o sea, los kibbes son de descendencia árabe. Llegaron aquí a Corozal por una familia turca, pero que mi mamá trabajaba con ese personal y aprendió a elaborar los kibbes. Y así, aquí en Corozal, la pionera de esos kibbes es la señora Angélica Romero de Casas. ¿Qué nos puede decir de lo que hizo su papá de la historia del kibbe? Bueno, la historia que tuvo, él salió a vender, vendió los kibbes y con ese negocio fue muy próspero en familia, inclusive nos educó a nosotros los hijos con ese negocio. Y así que inclusive a muchas familias se beneficiaron y se crecieron con ese negocio. Inclusive hay muchos jóvenes que trabajaron con nosotros que hoy en día elaboran ese negocio, elaboran los kibbes. ¿Por qué decidieron hacer el kibbe? Bueno, porque en esa época la situación económica de mi papá y mi mamá no había nada que hacer y como sabían elaborar ese negocio y como ese es un negocio en esa época, ellos fueron los pioneros e impactaron en el pueblo y en todo el departamento e inclusive a nivel nacional e internacional, porque los kibbes de aquí de nosotros han salido inclusive aparte, no solamente en Colombia, sino otras partes de las ciudades como Estados Unidos, Venezuela. Hay muchas partes que la gente se los ha llevado, las mismas gente que son corozaleros y viven en otros países se los han llevado. ¿Cómo se fue desarrollando? Bueno, se fue desarrollando mientras las ventas iban creciendo, el negocio iba prosperando o va prosperando y viste que ya nosotros repartíamos a las heladerías en Sincelejo, a Olímpica, a varias heladerías, al Almacenes Ley en ese entonces. ¿Y para qué? Fue muy próspero ese negocio, o es muy próspero. Se elabora todavía, aquí nosotros los hacemos por encargo. ¿Cómo se elabora un kibbe? Bueno, los kibbes se elaboran, la elaboración del kibbe va a ser de trigo. Ese trigo viene de Rusia,
El trigo no es colombiano, lo procesan o sea, lo siembran en Rusia, pero llega mucho aquí al país. Y ese trigo se hace los quipes se hacen con trigo, carne y cebolla y otros ingredientes. En Corozal también degustamos de este alimento que llegó para quedarse y que ha servido para formar microempresas que han conllevado a la manutención de muchos hogares y en la formación de sus hijos. En nuestra sabana no hay una festividad que se celebre donde no encontremos una olla de kitbe para mitigar la ansiedad ante este pasaboca. ¿Cuándo empezó a vender kitbe? Empecé a vender kitbe desde hace unos 30 años más o menos. ¿Qué hace que su kitbe lo haga característico de los demás? Es la fusión de varias recetas. Por familia, pues la influencia de la familia. Mi abuela era de descendencia siria. En un principio se reunía la familia a hacer ciertas preparaciones. Estando niño me acercaba cuando estaban haciendo esas preparaciones. La hacían de una forma. Con el tiempo, mientras vivía en Bogotá, probé otras recetas y con el tiempo pues se fue dando una nueva receta, que es la que manejo hoy actualmente. ¿Cómo le ha ido a pesar de la competencia? Pues digamos bien, tienen un reconocimiento ya a nivel de la zona y acá en el mismo municipio de Corozal. ¿Por qué ese nombre característico de kitbería? Pues para hacer ver que solo vendiremos kitbes, única y exclusivamente. Y eso pues por el momento. Con el tiempo pues tendremos la oportunidad de ofrecer otros productos. Pero por ahora, solo kitbes. Queremos recordar a esos primeros seres que aprendieron a elaborar este alimento y hacer de él toda una delicia. ¡Congratulaciones!